Pues muy buen día tengan ustedes, pues estamos ya aquí reiniciando, retomando este programa de Orbi Fidei, un programa que como ya lo hemos venido diciendo, es un programa para tomar temas, sobre todo temas de nuestra fe católica, reflexiones, y pues el día de hoy, domingo eh, de nuestro Señor de la Misericordia, que por eso tenemos aquí que nos acompaña la imagen de de esta aparición que tuvo la vidente, la madre, ay, se me fue el nombre, lo he traído todo el día y bueno, eh, eh, no, me queda aquí. Pero bueno, el día de hoy, que esta fiesta la instituye eh, el Papa Juan Pablo II hace un buen de años, ¿sí? Y déjeme, lo voy a buscar. Faustina, Santa Faustina, ya me acordé. Estaba yo buscando y me vino a la mente. Eh, Déjeme ver, incluso vamos a ver eh, cuándo el 5 de mayo eh, del año 2000, el Papa Juan Pablo II instituye el segundo domingo de Pascua para el Señor de la Misericordia. Es una fiesta muy padre, muy bonita. Esa característica de Dios nuestro Señor, que es el de la gran misericordia. Y esto me recuerda aquellos momentos en los que como seres humanos a veces nos criticamos, nos condenamos, peleamos y discutimos como si cada uno de nosotros fuéramos perfectos, infalibles, sin pecado. Y resulta pues que pues muchas veces no es así, ¿verdad? Bueno, no muchas veces, siempre. Todos somos pecadores, todos cometemos faltas, todos alguna vez fallamos, entonces pues de alguna u otra manera pues no nos corresponde a nosotros ser tan justicieros más que esperar la justicia divina. Y dentro de esa justicia divina pues se hace presente el Señor de la Misericordia, que nos viene a hablar precisamente de él, de ser misericordiosos, así como Él es misericordioso, también nosotros ser misericordiosos con nosotros. Pero bueno, esa es parte de las fiestas que tenemos y la verdad es que es un tema muy interesante porque a veces tenemos en nuestra idea a ese Cristo o a ese Dios duro, justiciero, implacable, cuando pues es el amor. Y digo, esto no quiere decir que siempre nos va a estar perdonando todo lo que querramos y poder hacer lo que se nos antoje, al cabo que Dios nos perdona, porque es misericordioso, definitivamente no, pero sí tener en cuenta que cuando a veces pensamos que ni Dios nos puede perdonar, pues sepamos que está la gran misericordia de Dios, ¿sí? Y que esa misericordia de Dios siempre va a estar al pendiente como ese padre bueno que abre los brazos a su hijo, nada más en espera de que acudamos a él. Y esta imagen que nos recuerda, déjame ponerlo un poquito más, que nos recuerda a, déjeme, ay, porque se brilla su rostro. Bueno, no se deja. Ahí está, ya está mejor. Nos recuerda esa misericordia de Dios. Y este día, y con este programa, queremos también invitar y tenernos como invitado permanente en nuestro programa al señor obispo Juan Huerta, un obispo franciscano que se encuentra en Durango, si no me equivoco, y de que él nos ha enviado por mucho tiempo eh, reflexiones del Evangelio y que hace poquito platicando yo con él,
pues le comentaba del programa y que en algún tiempo estuvimos haciendo esa entrada de reflexión del Evangelio, y él nos dijo que pues que si quería pues que nos compartía el Evangelio para que se lo compartiéramos a ustedes a través de este programa. Él está en el Salto Durango, ¿sí? Le toca estar en una parte pues de sierra, de una parte un poco complicada ahí, y que por cierto, el día martes va a ser su cumpleaños, entonces desde aquí de antemano lo felicitamos y le deseamos lo mejor, y que su ministerio pastoral siga alentando a la gente, invitando y acercando a la santidad a cada uno de los fieles de su diócesis. Y bueno, sin más, pues vamos a ir al Evangelio que el día de hoy nos hace la reflexión en este domingo segundo de Pascua, Día del Señor de la Misericordia. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la reflexión del Evangelio este día, domingo 7 de abril, segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Y vamos a la escucha de la palabra del Señor. Hoy tomamos el texto del Evangelio según San Juan en el capítulo 20, en los versículos que van del 19 al 31. Escuchemos. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino el Señor, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en la llaga de su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto tiene muchos lados por donde reflexionar, bendito sea Dios. De hecho, refleja esa forma que tenemos algunos de decir: yo, como Santo Tomás, ver para creer. Pero nos falta esa otra parte donde sí dice Tomás: Señor mío y Dios mío. Además, también refleja cómo Tomás no está presente en la comunidad el día de la resurrección y después pone condiciones para creer. Algo así como algunos de nosotros que no estamos presentes en la comunidad reunida los domingos, sobre todo para celebrar la resurrección del Señor, y después andamos poniendo condiciones para creer. O también vamos considerando este texto desde ese sentido de la comunicación del Espíritu Santo. Por la resurrección recibimos al Espíritu Santo. De hecho, San Juan Evangelista, este texto es de San Juan Evangelista, pone la comunicación del Espíritu Santo el mismo día de la resurrección, para darnos a conocer que uno de los dones, de los regalos de Cristo resucitado es precisamente la asistencia del Espíritu Santo a la iglesia. Y con esa facultad tan grande de
A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no, no. Pero más que evitar las situaciones del no, tendríamos que decir sí a la reconciliación. Es decir, por el Espíritu Santo tenemos que ser instrumentos de reconciliación. Este anuncio, sobre todo del resultado de desear la paz, de saludar con la paz, enfatiza la necesidad de relacionar esta fe, la que tenemos, con una relación interpersonal, entre personas, de paz. Jesús tiene esta encomienda, ser mensajero de paz. La proclamación de paz la hacemos mucho en Navidad, pero fijémonos cómo también por la Pascua tenemos que ser pacíficos y pacificadores. ¿Qué podemos hacer para involucrarnos mejor en la construcción de la paz que nos da el resucitado? Que estemos bien todos. Muy feliz día domingo. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta. Bueno, pues ahí tenemos la reflexión de el señor obispo Juan Huerta, franciscano, que es un hombre tan alegre. De verdad que el tiempo que llevo de conocerlo se nota esa alegría y esa paz que siempre ha expresado en su forma de ser y en su labor pastoral. Hace poquito estuvo, la semana pasada, si no me equivoco, allá en la Basílica de Guadalupe. Bueno, pues ahí está la reflexión, y esta reflexión la vamos a ir teniendo cada 8 días, cada que tengamos nuestro programa. El día de hoy, y quisimos retomar este programa en este día domingo, pues con la idea de que coincidiera con el tema de la fiesta de el Señor de la Misericordia. Más adelante vamos a ir viendo qué día volvemos a tener. De hecho, hace tiempo tuvimos el programa los días domingos. Hace 3 años más o menos estábamos llevando el programa los días domingo. Incluso me acuerdo que hace 3 años y que será 4 o 5 meses más o menos, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sí, 7 meses, estábamos por entrar al programa cuando nos faltaban unos 20 minutos más o menos, cuando falleció mi papá en ese momento, y unos 20 minutos antes, y pues me fue imposible, por obvias razones, salir al aire, pero quedó marcado como ese preciso momento, o minutos antes, mi papá viajaba a los brazos de Dios, y pues quedó ahí, ¿verdad? Ahora sí que para la historia de nosotros. Y bueno, pues ahora que lo estamos retomando en domingo, bueno, por lo menos grabando los domingos, vamos a tratar ahorita no lo estamos haciendo en vivo, porque por ahí unas contraseñas no me dejaron entrar para grabarlo directamente y salir al aire en Facebook. Vamos ahorita, terminando de grabar el programa, vamos a buscar ahí las adecuaciones necesarias para las contraseñas y poder enlazarnos a Facebook, porque hasta donde yo sé fue el que se nos puso ahí medio difícil. Entonces, bueno, pues vamos a arreglar eso para estar tanto en YouTube como en Facebook cuando se haga en vivo, ¿verdad? Y procurar hacerlo igual. Vamos a depender muchísimo de los invitados que tengamos, y bueno, pues como la mayoría de los invitados, o más del 50% de los invitados que pudiéramos tener, es muy probable que sean sacerdotes, y pues el domingo es mucho más difícil poderlos agarrar para que vengan a grabar un programa, ¿sí? Y pues entonces vamos a procurar que quizá grabarlo en otro día y sacarlo en domingo, ¿verdad? Yo creo que sería lo más conveniente.
o sacarlo entre semana y con la reflexión del domingo pasado. No sé, vamos a ir viendo cómo nos conviene. Por eso es importante que nos hagan sus comentarios, nos digan qué es lo que más les gustaría. Y también desde aquí, de una vez, hacemos la invitación a todos los grupos pastorales que se encuentran aquí en la diócesis de Irapuato, tanto de matrimonios, de jóvenes, de cualquier tipo de grupos pastorales, parroquiales, incluso vida consagrada. Ahorita, por ejemplo, tenemos aquí al obispo franciscano, pues bueno, pues también de repente pueden venir algunos otros sacerdotes o religiosos de vida consagrada que nos puedan compartir el programa. La idea de que este foro pues sea abierto para que se dé a conocer con mayor amplitud y para todos el conocer más de la fe católica y de lo que vivimos dentro de la fe aquí en la diócesis, y no nada más aquí, sino que incluso puede abarcar otros lados. Yo sé que la mayor parte de la gente que ve nuestros programas de Ada Más Media son de Estados Unidos, entonces incluso allá se puede revivir y a lo mejor tienes por ahí cerca alguna orden, no sé, a lo mejor de josefinos, religiosos josefinos, o quizá agustinos o dominicos, no sé, incluso franciscanos o algunas religiosas, y tú dices, bueno, ¿estas quiénes son? No las ubico. ¿A qué se dedicará? ¿Cuál será su pastoral sus principios religiosos? Porque cada orden religiosa pues lleva una mística, una vocación, ¿verdad? Algunas se dedican, de las religiosas, algunas se dedican a cuidar enfermos, otros a atender niñas o niños huérfanos, otros se dedican a atender gentes de la tercera edad, hay otras que son de contemplación, de la oración básicamente, en fin, hay muchos tipos pues de principios, de mística de cada una de estas religiosas, incluso también los religiosos, los hombres, pues también llevan eso, los salesianos, les hablo de los con los que he convivido, los mismos franciscanos, los legionarios de Cristo, etcétera. Hay una infinidad de espíritu, de variedad en el espíritu de Dios, del servicio a la iglesia, y a la iglesia me refiero pues todos nosotros que pertenecemos a la iglesia. Entonces vamos a tener ya también de ese tipo de invitados, y hacemos la invitación, si tú perteneces a algún grupo de apostolado y te gustaría que se le promocionara, que se diera a conocer a qué se dedican, cuál es la idea. Miren, por ejemplo, ahorita recuerdo de aquí de Irapuato, que conozco, incluso tengo amigos ahí, un grupo que se llama Redeco, Ultreco, algo así. Ahorita no recuerdo bien el nombre, pero se me quedó muy grabado el tema de lo que se dedican. Y ellos, su principio o su apostolado es para aquellos matrimonios que están en crisis, que están en situaciones difíciles, incluso ya de riesgo de una separación. Los invitan a estos retiros, es un retiro, y en ese retiro pues les hacen ver todo por lo cual estaban unidos o se unieron en el matrimonio, y pues les ayudan un poquito a reflexionar en esa parte. Entonces pues es un grupo que se dedica a eso, está en encuentros matrimoniales, en lo personal de los que he participado, Caballeros de Colón, Comunidad Juvenil, dentro de Comunidad Juvenil Alba. De hecho me tocó aquí en Irapuato ser pionero en la formación y en la creación de Alba aquí en Irapuato, entre estirones y jalones con el padre fundador, el padre Agustín Rojano, pues se crearon las bases para que después vinieran otras personas y se diera ya por hecho la creación de Alba, y con ello no nada más con Alba, incluso también el grupo de matrimonios de FAMDAL, como se le conoce a todo esa
esa agrupación religiosa y laica también, está precisamente el de los matrimonios, que se llama Famenal, que también ya hicieron presencia aquí en Irapuato desde hace pues ya bastantes años. A nosotros nos tocó en el 85, en 1985, abrir el primer grupo aquí de comunidad juvenil, estaba chavo, junto con otros 100 muchachos, entre ellos escuderos de Colón, ya los que ya estábamos trabajando ahí, gente de Pascua Juvenil, etcétera. Bueno, se creó comunidad juvenil aquí en Irapuato, y bueno, ya ahí es otra historia, pero son grupos que de alguna manera pues ayudan a la formación. De hecho, en el próximo programa vamos a hablar de un proyecto que traemos ahí en mente sobre la creación de un nuevo grupo de varones, principalmente de hombres, que tomando la mística de la caridad y de la unidad, como nos habla la Iglesia de esa unidad, de ese amor fraterno dentro de la caridad, pues estamos ya teniendo las bases, creando las bases, y el próximo programa los vamos a platicar un poquito más sobre este proyecto, y obviamente también de aquí ahorita de Irapuato, quien está interesado en participar y ser fundador de este grupo, de esta fraternidad, pues estarán cordialmente invitados y explicarles de qué se trata. Tendremos algunas reuniones previas para explicarles, y el que quiera arrancar con este proyecto pues será bienvenido. Y bueno, pues esto básicamente es lo que tenemos en este día, la fiesta de misericordia, la introducción con el Monseñor Juan Huerta, con el Evangelio, la invitación a todos los grupos, y quiero terminar el programa con un tema que me ha causado y que fue también uno de los motivos por el cual quisimos ya arrancar con este programa, y es con respecto a las redes sociales. Las redes sociales, como están viendo ahorita, existe mucha desinformación y tergiversar información que desgraciadamente para la gente que muchas veces ignora todos esos temas, pues se deja llevar por esta información que podríamos llamarla que es fake news, como dicen en las redes sociales, porque es información falsa. Y nada más para que quede claro a lo que me refiero. Por ejemplo, ahora, previo a la Semana Santa, primero surgió esta información a principios de la Cuaresma, y luego unos días antes de la Semana Santa, y estuvo proliferando en la Semana Santa, incluso con gente católica que yo conozco, que estuvo compartiendo esta publicación en donde supuestamente el Papa Francisco había dicho que ya se podía comer carne los viernes de Cuaresma, y el Viernes Santo, y que lo más importante no era el de dejar de comer carne, sino el de ser más misericordiosos, el de estar en menos chismes, etcétera, etcétera, ¿no? Los pecados que todos, por diferentes razones, pues luego estamos cometiendo, y que decía que eso era preferible a estarse preocupando por no comer carne los viernes, y que el Papa ya había dicho que ya se podía hacer. Pues esa es una gran, gran mentira, porque el Papa nunca dijo así textualmente que ya se dejaba que los viernes de Cuaresma o el Viernes Santo de la Semana Santa ya se pudiera comer carne. Eso definitivamente no. Y además no se podría hacer así nada más que se le ocurrió al Papa y lo diga, sino que tiene que ser a través de un documento, ¿sí?, en donde él da una amplia explicación y lo daría para hacer un cambio dentro de la liturgia. Entonces, eso no es así, y así han pasado y muchas cosas. Miren, la Iglesia desde su fundación, y eso ahorita me acuerdo porque hace poquito, hace unos momentos, me llegó una información de de una persona conocida que me hablaba de, bueno, ahí publicó que
que donde decía que la Iglesia Católica había sido fundada por Cristo. Y ponen ahí una foto que ya es también conocida, donde está una persona con muchos libros o Biblias, no sé qué se ve ahí, y que dice, pues ¿dónde dice? ¿Verdad? Y es que nuestros hermanos separados pretenden encontrar que en la Biblia aparezca algún texto que diga, Jesús, fundo la Iglesia Católica, o sea, quieren ponerla así textualmente, como que diga la palabra católica. Y yo le contesté, fíjense, que voy a aprovechar que tenemos aquí la Biblia, no está de adorno, ¿sí? Déjame voltearla tantito, no está de adorno, pero si lo vemos en el Evangelio de San Mateo, en Mateo 16, versículo 18, dice, ¿dónde está? Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra, es decir, Pedro quiere decir piedra, entonces le dice, yo te digo que tú eres piedra, tú eres Pedro, y que sobre esta piedra, es decir, sobre Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatada en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Bueno, ese ya es otro punto. Pero la parte clave, pues ahí deja muy claro que dice Jesús, sobre Pedro, yo sobre ti voy a edificar mi iglesia, es decir, sobre los papas, porque después de Pedro vino el siguiente papa, si no me acuerdo fue San Lino, ¿sí? Cleto, y bueno, vinieron muchos papas, en donde precisamente todavía dentro del siglo I, bueno, San Pablo en algunas cartas se empieza a mencionar como cristianos, se empieza a usar la palabra cristianos. Pero el apóstol San Juan, ese apóstol consentido de Jesús, tenía un discípulo, el apóstol tenía un discípulo que era San Ignacio de Antioquía, o quien después fue San Ignacio de Antioquía. Ignacio era obispo precisamente de Antioquía, y ahí en Antioquía fue donde se empezó a usar la palabra cristianos, ¿sí? Pero además, San Ignacio de Antioquía fue el primero en acuñar la palabra católico, y católico se basa en el Evangelio, casi al final, donde dice, y déjame ver si está, porque está así, no me acuerdo si está pero creo que sí es Mateo, si no me equivoco. En Mateo, casi al final, dice, vayan por todo el mundo, déjame ver, vayan por todo el mundo y predicar el Evangelio y bautizarlos a todos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, dice ahí, vayan por todo el mundo. Y ese vayan por todo el mundo quiere decir que Jesús estaba diciendo que fuera católico, es decir, que fuera universal. La palabra católico, cuando San Ignacio la acuña, ¿sí? la establece, se basa en las palabras griegas, katos, que quiere decir universal, y ikos, pues obviamente es relativo a, católico es lo relacionado a lo universal. Iglesia católica es la iglesia que está relacionada en todo el mundo, de acuerdo al mandato de Jesús, que fuéramos por todo el mundo a predicar el Evangelio. ¿Sí? Entonces, pero es un adjetivo calificativo de la iglesia cristiana que funda Jesús, la única que funda Jesús. O sea, no vamos a encontrar en la Biblia
que diga, bueno, pues estos tipos apóstoles, San Pedro no la hicieron, me voy a fundar los evangélicos, o voy a fundar los testigos de Jehová, o voy a los bautistas, o voy a los mormones. No, 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 no. Él estableció una sola iglesia desde el principio. Luego, en los primeros 2 siglos, 3 siglos, propiamente 3 siglos, dentro del tercer siglo, el Papa San Dámaso I dijo, bueno, se tienen textos bíblicos pero sueltos por aquí, por allá, libros. Entonces invita a los más eruditos de entonces, de ese tiempo, exégetas, que eran expertos en textos bíblicos, en la Biblia, aprovecha toda esa parte y los invita a que hagan un estudio completo para definir cuáles son los libros que podrían aglutinarse como palabra de Dios y a la cual se le iba a llamar Biblia. Entonces, lo que se conoce como el Antiguo Testamento, toman los libros de los que en tiempos de Jesús se usaban, desde la Torá, que son los 5 libros primeros, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esos primeros 5 libros que se conoce como la Torá, luego los libros proféticos, los sapienciales, etcétera, los históricos. Todos esos libros que se conocemos como Antiguo Testamento eran los mismos que llegó a usar Jesús, ¿sí? Y de esos libros entonces tomaron para hacer lo que vendría siendo el Antiguo Testamento. Luego de todos los evangelios que por ahí habían surgido, algunos que se consideran hoy apócrifos, como el Evangelio de Santo Tomás, el Evangelio de quién más, ahora déjenme acordar, pues creo que hay un Evangelio de San Pedro, pero esos libros ya no pudieron entrar dentro de este compendio, que cuando ya se establecen esos libros se le llamó canon, es decir, la ley, es decir, esta queda como ley, que estos libros son oficialmente los libros de la Biblia. Y estos libros de la Biblia, pues son la Biblia que hoy conocemos. ¿Qué pasó después con los protestantes en el siglo XV a partir de Lutero? Bueno, años después de que Lutero ya se había separado de la iglesia, o que había sido excomulgado de la iglesia, él, haciendo un análisis de la historia, pues resulta que en el siglo I, casi ya entrando en el siglo II, varios judíos se reunieron nuevamente y este grupo de judíos decidieron, por algunas circunstancias o razones, ellos decidieron quitar ciertos libros o no declararlos como libros inspirados por Dios, y entre ellos quitaron a Tobías, al libro de sabiduría, el segundo libro de Macabeo, etcétera, ¿no? Son 7 libros los que quitaron. Entonces, Lutero, ya en esa separación que tiene de la Iglesia Católica, antes no había otra iglesia o otra fe cristiana más que la católica. A partir del siglo XV, 1500, más bien siglo XVI, 1525, 26, que empieza el tema de Lutero, pues ahí se va generando. Luego pues vino Calvino, vinieron otros que se fueron ramificando entre ellos mismos, Entre ellos mismos se empiezan a ramificar y pasaron siglos, llegan estas ramificaciones a Inglaterra que conquista la parte norte de América, lo que hoy es Estados Unidos. Llegan estas ideas diferenciales y se crean dentro de Estados Unidos ya en el siglo XVIII, XVII, y incluso en el siglo XIX, o sea, ya muy reciente, se crean iglesias, o no iglesias, porque ya explicaremos la diferencia de las iglesias, pero se crean unas nuevas sectas, porque secta viene de que se seccionaron, ¿sí? Entonces surgen los mormones, con una locura por ahí de que a John Smith se le apareció un ángel y le dio unas placas de oro donde venía el libro de Mormón, y que Jesús estuvo con los apaches, y bueno, unas cosas así medio mafufas, que incluso los mormones tienen más importante el libro del Mormón que la misma Biblia.
Y de ahí surgen los evangelistas, los adventistas, y cada quien agarraba su rollo, como por ejemplo este señor Russell, eh, sí, Russell, si no me equivoco, de los testigos de Jehová, que venía de unas locuras por ahí, venía de otras sectas, sus papás, y entonces él crea la propia, y pues obviamente con sus propias locuras, y que luego pues bueno fueron llevando a la equivocación, a la falla, al error a mucha gente. Pero muchos de los que no se dicen católicos y que sí se dicen cristianos, que no son cristianos ni siquiera, porque para ser cristianos pues hay que creerle a Cristo, no nada más creer en Cristo, sí, porque yo por ejemplo, yo creo en Hitler, o sea, yo creo que existió, creo que sí existió, creo en Hitler, o sea, en su existencia que estuvo, pero no le creo a sus ideas. Y así, muchos que se dicen cristianos, pues son gente que cree en Cristo, o sea, cree que existieron, pero no le creen todo. Y no le creen todo porque si nos vamos al Evangelio de San Juan, sí, en el capítulo 6, si no me equivoco, vamos a ver, sí, es que me encanta este Evangelio de San Juan en este capítulo. Después de la multiplicación de los panes, que así es como empieza el capítulo 6, viene después más adelantito, hablando Jesús del pan del cielo, y pues la gente no lo entendía. Y entonces la gente decía, Jesús les decía, es que si comen de este pan ya no van a tener hambre. No, pues imagínate comer un pan que después ya, del resto de tu vida ya no te va a dar hambre, pues todos dijeron, pues dame de ese, ¿verdad? Ya no quiero padecer hambre. Y Jesús dice así como diciendo, estos señores no me están entendiendo. Entonces fue siendo, conforme avanzando por ahí del versículo 38 en adelante, 35, va explicando más específicamente a qué se estaba refiriendo, hasta llegar al punto en el que dice, pues, el que no coma de mi carne, dice, yo soy el pan de la vida, vosotros padres comieron el maná del cielo y murieron, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que no coma, si no come de este pan, el que coma de este pan vivirá para siempre, para siempre. Más adelante en el 53 dice, Jesús les dijo, en verdad les digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, o sea, de Él, cuando dice en verdad, y vuelve a repetir en verdad, es que dice, como diríamos hoy es la neta del planeta. El que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces hay mucha gente, como pasa con los cristianos, cuando les explicas esto, los evangelistas, los adventistas, etcétera, se escandalizan. ¿Cómo es que? No, es que hablaba simbólicamente. No, habla textualmente aquí. Por eso es que si leemos más adelantito, dijo mucha gente, se fue, dijo, este está loco, ¿cómo vamos a comer su carne? Obviamente, pues no vamos a agarrar un dedo y a ver, Jesús, préstame tu mano, me voy a comer tu dedo. Pues no, él tuvo que hacerlo de una manera más agradable a nuestros sentidos humanos. Entonces, en la última cena, él al momento de empieza a repartir el pan que tenía ahí y dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, cómanlo. Y luego toma una copa de vino, ahí voy a agarrar este vaso que tengo aquí, agarra una copa de vino y dice, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, pero esta es mi sangre. El que tome de esta sangre vivirá para siempre. Y luego dice, hagan esto en memoria mía, o sea, repitan lo que yo voy a crear ese milagro eucarístico de convertir ese pan y ese vino en mi cuerpo y en mi sangre. No me pidan cómo funciona porque es algo que está fuera del raciocinio humano, pero así es un dogma de fe, que el pan y el vino, a través de las palabras del sacerdote,
se hace pan, se hace carne de Cristo y sangre de Cristo. Y es ahí conforme entonces a nosotros se nos es agradable comer el cuerpo y la sangre de Cristo, que es un alimento espiritual, es un alimento que fortalece nuestra alma. Imagínense Jesús entrando físicamente a través de nuestra boca por medio de ese pan consagrado, lo que empieza a hacer, ya estando Jesús físicamente dentro de nosotros, ese alivio en el alma que puede dar el tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces son temas que muchas veces, retomando, no crean que me desvíe del tema, no. Muchas veces en las redes sociales vamos a estar viendo estos temas ahí que salen publicados, pero que no llevan la verdad, ¿sí? Y tengo amigos que no son católicos y que me dicen, o que publican más bien eso, y yo les digo, espérame, no es cierto, porque lo dice la Biblia. Y la gente me dice, y ellos mismos me dicen, no, es que la Biblia, pues sí, pero ¿quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica. Entonces, ¿qué le vienes a contar a la Iglesia Católica, que es la que hizo la Biblia, ¿sí? O que recopiló? ¿Qué le vas a decir si la Iglesia Católica lleva 21 años estudiando estos textos? ¿Qué le vas a venir a decir? Entonces, bueno, pues así son las cosas. Mis amigos, espero que les haya gustado estas reflexiones. Déjenos sus comentarios, denle like, compartan este video, háganlo llegar a más gente. Y con eso estamos retomando ya de forma formal los programas de Orbi Fidei. Me quedé pensando en todos los programas. Y así vamos a ir sacando. Los otros vienen otros programas que por ahí Dios nos ha prestado la oportunidad de que vaya sumándose aquí talentos al canal de Adamas Media y que tengamos algunos otros programas con otros temas, ¿verdad? Y que vamos a ir viendo poco a poco. Pues les agradezco muchísimo. No se olviden. El próximo domingo también vamos a hablar un poquito de política, porque a veces piensan que hablar dentro de la iglesia no se debe de hablar de política, los sacerdotes no se deben de meter en la política. Pues déjenme decirles que sí. Y hay todo un estudio, un trabajo general que se llama Pastoral Social, en donde incluye también la política. Y la política es hacer bien las cosas. Eso es la política. Entonces la iglesia, pues obviamente también dice, hey, hay que hacer bien las cosas, ¿sí? Y precisamente, hoy es el debate, bueno, esperemos que hoy salga este programa también, pero hoy es el debate y pues vamos también a ir tocando por ahí unos temas desde el punto de vista de la iglesia, de lo que es la política y lo que es importante que tomemos en cuenta, no nada más votar por votar. Tengo amigos muy católicos, gente que está muy comprometida en la iglesia católica, pero que le está haciendo caso por ejemplo, o que piensan votar por Claudia Sheinbaum, cuando esta mujer destruyó un templo, una capilla allá en Coyoacán. ¿No? ¿Coyoacán? Sí, si no me equivoco, o Tlalpan. Creo que Tlalpan, perdón, me estoy equivocando. Creo que Tlalpan. Bueno, donde ella fue jefa de delegacional, y por ahí pues hizo esa locura, ¿verdad? Y ella se declara atea, y obviamente no le interesa todo lo que vivimos. Incluso, aunque creo que ha sido un fake news, pero no está lejos de una realidad. Según esta noticia, que quería cerrar la Basílica de Guadalupe, que obviamente no, porque se echaría a todo México en su contra, pero no crean tan descabellado que por ahí vayan metiendo cosas que vayan en contra de nuestra fe cristiana. Si a nivel mundial la ONU quiere tomar como una agresión, como una violencia hacia la humanidad, el que se hable de la fe católica cristiana, pues imagínense todo con ese eco, lo que no quieran hacer los gobiernos que estos que hemos tenido en estos últimos 6 años, con este presidente nefasto, masón, enemigo de la iglesia. Decíamos en un programa que tenemos político que se llama Punto de Vista, mencionaba yo que este presidente se ha metido con la brujería, ¿sí?
se ha encomendado a estos ritos, incluso satánicos, para montar y contener o mantener el poder, y no va a descansar. No crean que ahorita de estar trabajando muy duro con esos hechizos. Digo, hay brujos que están en la nómina de Palacio Nacional, y entonces esto se vuelve unas elecciones el 2 de junio entre el bien y el mal, entre la brujería y todo el satanismo que existe en el gobierno, con la fe cristiana y la verdad y lo que debe de rendir frutos y vivir en plenitud en nuestro país, como es la libre expresión, la libre fe, el motivar y promover la vida, la justicia y la misericordia, ¿verdad? Entonces, pues seguiremos también incluso aquí tocando de repente algunos temas como estos. Les agradezco muchísimo que nos hayan estado acompañando en este programa. Denle like, compartan, suscríbanse al canal de YouTube y muchas gracias. Estamos a sus órdenes.